La utilización luego de armas de fuego por parte de quienes agredieron y quienes cometieron este hecho irracional era para buscar fugarse. Se logró la recaptura de 112 personas privadas de libertad que se encontraban en el exterior ya del centro de privación de libertad. Aproximadamente a las 3 de la mañana se llegó a tener conocimiento que en el interior del centro Bellavista de esta ciudad se estaba produciendo un amotinamiento. Nosotros nos enteramos a la 1 de la mañana que él llamó que estaban explotando dinamita, con metra, con pistola, que estaban acá adentro. Y se metían a la celda a asesinar a toda la gente. La Policía Nacional, dentro de sus capacidades locales y dentro de las capacidades con el resto de unidades, haciendo concentración de lo que tenemos disponible, logró ingresar al centro con la verificación posterior de lastimosamente 41 personas privadas de libertad que han perdido la vida. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas.